¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchachos. A ver, buenos días, buenos días. ¿Qué tal con todos? A ver, no te olvides, por favor, eh, que la preparación que estás llevando, que es una preparación preuniversitaria, tienes que ser, pues, tienes que motivarte en todo momento. Es decir, tienes que en todo momento persistir con tu estudio, ¿no? Entonces, con nuestro tema de estado gaseoso. ¿Está bien? Empezamos. Vamos a dar la compartición de la pantalla. Está un momento, por favor. Esta es la carga horaria de las clases. Entonces, si dejan de escribir un rato. Ahí está. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ahora sí. Listo. Muy bien. El tema de estado gaseoso ya lo conocemos. Lo hemos visto la semana pasada. Es un tema muy importante, fundamental, necesario para entender el tema de cinética química y equilibrio. Ahora, si hoy día tenemos estado gaseoso parte 2, es necesario, es importante y es obligatorio que tú ya tengas un conocimiento previo del tema. No podemos empezar una clase sin que tú practiques, repases o estudies. Es necesario, es obligatorio, prácticamente se puede decir, que tú sigas estudiando. No podemos decir, oye, profesor, hoy día va a ser otra clase. No, no, no. Las clases tienen que ser de una manera u otra practicadas. Tienes que repasar. Tenemos que seguir practicando, tenemos que seguir repasando. Tienes que seguir con el estudio. No puedes dejar de lado lo que es más importante para tu carrera profesional. ¿Ya? Entonces, recordemos en todo momento que la Academia Grupo San Marcos aún continúa, ¿no? Brindándote el buen servicio de lograr lo más importante que es, pues, el ingreso a una universidad del Estado, primordialmente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es así que GCM en todo momento va a intervenir, pues, en tu formación académica, en tu formación preprofesional y en formación, pues, para base de esta universidad que vas a postular, ¿no? El tema del día de hoy es estado gaseoso, a cargo nuevamente de tu profesor Pacheco, curso de química el día de hoy, y antes de empezar la clase es necesario la participación de todo el aula que están oyendo. ¿Está bien? Es muy necesario, es importante en todo momento la participación. No debemos dejar de lado la participación, no debemos dejar de lado la preparación académica y tienes que continuar tú con tu formación preuniversitaria, posteriormente universitaria. Muy bien, ¿qué entendemos nosotros por estado gaseoso? Ya hemos hecho esta clase ya. Solo vamos a hacer una recapitulación y un repaso fugaz para empezar con los problemas, porque eso es lo que nos interesa el día de hoy. Escucho el aula. ¿Qué entiendes tú por estado gaseoso? ¿Mm? A ver, Andrea, te escucho, Andrea. Andrea Gómez. Es uno de los estados de la materia. Muy bien, a ver, pero profundiza un poquito más, profundiza. Yo sé que tú te acuerdas más del tema que hemos trabajado. Depende de la presión, de la, de la presión. Ya, hay 4 magnitudes que dependen mucho del estado gaseoso. ¿Cuáles son esas 4 magnitudes? Temperatura, Ya, ¿qué presión, más? volumen y masa. Muy bien, dependemos entonces de la presión, de la temperatura, del volumen y de la masa. Excelente, ¿ah? Muy bien, entonces, depende de cada uno de estos factores. A ver, ¿quién más nos puede ayudar? Andrea, excelente. ¿Qué más para ti es estado gaseoso? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué formulaciones puedo utilizar? Vamos, antes de preguntar yo personalmente. Profesor, el estado gaseoso puede ser las partículas que viajan sin un vínculo de dirección Muy bien, ¿es un sistema ordenado o desordenado? desordenado. Desordenado, correcto. Una consulta, ¿las partículas se encuentran en constante movimiento o en constante reposo? Cesan En movimiento. en constante movimiento, ¿no? En constante movimiento, correcto. Muy bien, muy bien.
Giovanni Guamanyauri, hay una fórmula importante que de esa fórmula depende para entender lo que es estado gaseoso. ¿Cuál es, Giovanni? Guamanyauri. Sí, profesor. Lo tenía apuntado. La más fácil, que lo hemos aprendido con mnemotecnia. Giovanni, vamos. La más básica. ¿Mm? A ver, ¿quién puede ayudar a Giovanni, pero que no sea ya Andrea? Porque Andrea ya participó, pues. Pavo ratón. Pavo ratón, pues esa es la fórmula más importante, ¿no? Una consulta, si tú me dices pavo ratón, ¿qué significa la P? Presión. 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 La V, Volumen. Volumen. la R, Constante universal. constante universal. Una consulta, ¿y cuánto vale la constante si es en atmósferas? 0,082. Correcto, muy bien. ¿Y si fuera milímetros de mercurio? 62,4. 22,4. Y si fuera Pascal, por si acaso, ¿no? Aunque no viene mucho, pero igual. 8,3. 8. 8,3. Una consulta, ¿la T qué significa? Temperatura. Temperatura, muy bien. ¿La temperatura en qué medidas debe estar? En Kelvin. grados. Kelvin. Muy bien. Consulta, y si me dan Celsius, ¿cómo las convierto a Kelvin? Hay una formulita, ¿cómo lo convierto? Más Más 273. 273. Claro, muy bien. Entonces, esto lo conviertes más 273, ¿no? Más 273. Consulta, ¿y qué significa N? Número de moles. Número de moles. Ahora, conociendo el pavo ratón, yo puedo derivar esta fórmula y convertirla en pavo, Pavita. pavo rata, la primera no te olvides, que es con masa y masa fórmula. Después podemos derivarla a la otra ley de los gases ideales, que era pavito, busca su qué, Pavita. pavita. Y después tenemos la ley del señor Boyle, ¿no? ¿Qué nos dice Boyle? Ley, ¿cómo se llama esa ley? Ley Isotérmica. 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 Luego viene la ley del señor Charles, Charles. Charles. que nos dice Charles, La presión constante. presión constante, ley isobárica, y luego viene la ley del señor Lusak. ¿Qué te dice Lusak? Ley isocórica. Isocórica, ¿no? Por eso la ley isotérmica de Boyle me dice que la presión debe estar inversamente proporcional al volumen, ¿te acuerdas o no? Diré inversamente proporcional. Mientras que la ley del señor Charles me dice que el volumen debe ser una regla directamente proporcional con la temperatura, y posteriormente la ley del señor Lusak tiene que ser para nosotros una ley isocórica, isovolumétrica o isométrica, donde la presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, eso ya lo conocemos, ¿no? Recordando un poco, ¿no? Los estados gaseosos son aquellas partículas que viajan en forma desordenada. Aplicamos la ley de Avogadro. Dentro de ellas tenemos propiedades fundamentales como la propiedad de comprensibilidad. Las puedo comprimir, las puedo expandir también. Dentro de estas mismas partículas también tenemos la propiedad de difusión. Difusión significa que se pueden difuminar, se pueden llegar a complementar, a juntar, a mezclar con otros gases en la intemperie, formando de esta manera el aire. Las partículas en recipientes cerrados entran en contacto, en choque, fuerza de cohesión, fuerza de colisión. Una consulta, ¿cómo es la forma y el volumen de un estado gaseoso? A ver, ¿cómo es? ¿Definido o variable en un estado gaseoso? ¿Definido o variable? Te escucho, te escucho. Habla. ¿Definido o variable? Variable. Variable, ¿no? No tiene forma, no tiene volumen, cambian constantemente, se encuentra en constante expansión, se encuentra en constante excitabilidad, ¿no? Y muchos de los aspectos del estado gaseoso fundamental que van a cumplir ciertas condiciones ambientales. Esto se va a dar pues en condiciones normales también en recipientes herméticamente cerrados, como por ejemplo los balones de oxígeno, los balones de oxígeno nitrógeno gaseoso, el balón complementario de oxígeno con helio, tenemos también pues los balones de metano, propano, butano, etano, tenemos los fundamentales para una preparación de estados gaseosos. Ahora,
Tomando en cuenta ellos, también podemos tenerlos pues en recipientes como el tubo de ensayo en forma viceversa o el tubo de ensayo de repente pues para una destilación. Tenemos gases de coloraciones, te expliqué los tipos de estados, hablamos que el estado gaseoso es el que ocupa mayor espacio, no se encuentra compacto, ni siquiera se puede mencionar que se encuentra unido, pero sí demuestra un tipo de comportamiento de un gas ideal, ¿no? ¿Cómo son estos? Bajas densidades, pueden llegar a expandirse, disposiciones constantes de alta presión y temperaturas, tienen constante o 4 magnitudes fundamentales, que es la temperatura, la presión, el volumen, la masa. Hablamos de la escala de grados Celsius, convertidas a grado absoluto en Kelvin. ¿Por qué tiene que ser en Kelvin? Porque es un sistema de conversión por sistemas internacionales. No podemos utilizar sistemas pues, que son escalas relativas. Entonces, siempre trabajamos nosotros a un sistema internacional, dependiendo, ¿no? Normalmente las presiones sí, que la gran mayoría son atmosféricas, no trabajamos mucho en presiones de Pascal, son atmosféricas, hay una conversión por Torricelli, ¿te acuerdas? De 760 Torricellis o 760 milímetros de mercurio. Explicábamos la experimentación del señor Torricelli como un recipiente que está invertido y a la vez su agregado con mercurio llena una cubeta, vaso precipitado y llena hasta una cierta superficie y gracias a la fuerza atmosférica, a la fuerza gravitatoria, esto no rebalsa del vaso y se mantiene como un tope, taponeando el envase del o con el mismo mercurio, volviendo esta viscosidad como un tapón único, ¿no? Es así que explicamos las famosas fuerzas a través de gases manométricas. También explicamos sobre presiones manométricas en condiciones donde la presión eran superiores. Todo esto fue mencionado en clase. Absolutamente. Ley de Boyle, ¿no? Que teníamos nosotros temperaturas constantes, ley isotérmica es una regla inversamente proporcional. Luego tenemos la ley de Charles, que es una regla isobárica, donde habla de las presiones constantes, donde el volumen y la temperatura son constantes en sí. Luego la ley de Lusa, donde las leyes son isocóricas. Y posteriormente la ley de Avogadro, que eso no te puedes olvidar, que la ley de Avogadro siempre trabaja a condiciones normales. Una ley de Avogadro nos dice siempre a nosotros la condición de una mol de gas trabajado a volúmenes de condiciones normales. Por ejemplo, ¿cuánto vale el volumen de una ley de Avogadro? Que lo tienes ahí visualizando. ¿Cuánto es? Lo dice, está acá en la pantalla. ¿Cuánto vale una mol en volúmenes de condiciones normales? 22,4. Correcto. Y si hablamos de 22. presiones a condición normal, ¿cuánto sería? Una atmósfera. Una atmósfera. Y si hablamos nosotros de temperaturas, ¿cuánto equivale a condiciones normales? 273 Kelvin. Correcto. En realidad, en Celsius, ¿cuánto es? 0. 0. 0, ¿no? Que eso tiene que ser 263 Kelvin, ¿no? Y consulte, ¿y cuántas moles son a condiciones normales? Una sola mol. ¿Está bien? Una sola mol, ¿no? Entonces, acá tienes diferentes valores. Después hemos creado la ecuación de los gases ideales, la ecuación general de los gases, que es el pavo ratón. De esta deriva, pues, el pavo rata, ¿no? El pavito busca su pavita. La ley de Dalton, que es la clase de hoy día, por eso se habla de estado gaseoso parte 2, que es la ley de las presiones parciales. Y acá me aboco un poco más. Cuando yo hablo de la ley de Dalton de las presiones parciales, hablamos de que normalmente, atmosféricamente, a condiciones ambientales, no condiciones ideales, sino ambientales, los gases se encuentran en constante movimiento y se combinan, formando moléculas que de una manera u otra pueden llevar a un gas ideal. ¿Está bien? De esta manera, la mezcla de los gases, repito, de esta manera, la mezcla de los gases nos puede dar una presión parcial. Por eso, ¿cómo es eso? Mira, cuando yo tengo varios gases, eso me da una presión total.
que es una presión absoluta. Pero si yo rompo esas moléculas o desdoblo estas moléculas, puedo obtener el número de mol de cada gas, incluyendo la presión parcial de cada uno de ellos. Profesor, ¿y para qué me sirve esto? Para conocer el comportamiento de cada gas y cómo cada gas puede someterse a diferentes tipos de temperaturas, de presiones o capacidades volumétricas. En este caso, podemos hablar nosotros que los gases cumplen funciones muy importantes. Por ejemplo, el hidrógeno es más denso que el helio. Entonces, al ser el hidrógeno más denso que el helio, entonces el hidrógeno me va a servir para hacer combinaciones más precisas entre moléculas de oxígeno para formar gases de agua, para combinar el hidrógeno, por ejemplo, con el nitrato de potasio y obtener de esta manera un compuesto fundamental de amoníaco, ¿no? Entonces, estas funciones me ayudan para obtener mejor precisión dentro del proceso de los gases ideales. Crear un gas a mejor condición y no tener un gas en condiciones pésimas o condiciones no puras. Es decir, mejor es obtenerlas por separado. Y así podemos estudiar, pues, por qué sucede el fenómeno, por qué pasa ciertos fenómenos fundamentales o aspectos esenciales. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta cada uno de estos aspectos, tenemos acá la ley del señor Dalton, ¿no? Que son presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Y esta presión parcial, sea de A, lo obtendremos por la fracción molar por la presión total. Me acuerdo que hace unos días, no sé si creo que ustedes, o me hablaban de repente otro salón, no me acuerdo ahorita en verdad qué aulas, o otro lado del trabajo, me hablaban sobre un dibujito, un anime creo, que aplica mucho lo que es química. No sé si ustedes conocerán, ustedes que están empapados en esos temas. ¿Cómo se llama este anime? Que habla sobre la ciencia química, sobre el principio de la alquimia y funciones principales. ¿Cuáles? Creo que eran ustedes. No sé, alguien me hablaba de esto. Importante. ¿Cómo se llama? A ver, dime tú. Tú conoces. ¿Tú qué sabes? ¿Cuál es? No sé, dices tú, conociéndote. No, nada que ver con ese dibujo. No, ese anime no. Ese no es. Ese no es. Ese no es. Uy, hasta que te acuerdes. Ya, sigo yo, porque si no nos perdemos acá. Ahí está, lo mencionó Tiniano. Muy bien. Te habla de los principios, ¿no? De la alquimia, ¿no? Cómo se origina, ¿no? Que es muy importante, creo yo, que es el primer dibujo que observo que tiene un lado ilustrativo y que así de esta manera el joven, adolescente, ¿no? O el niño que le guste, puede aprender un poco más y tener un interés. Hace tiempo que no veo, pues, algún tipo de dibujo que incentive al joven. Y me parece muy interesante, porque hace tiempo existía, pues, esta película de Harry Potter, ¿no? Que incentivaba ahora y menciona cómo va evolucionando a través del tiempo, de la era primitiva hasta la era, pues, de electricidad y posteriormente al siglo XXI, ¿no? Es interesante. Y te habla de las leyes de las presiones. Claro que aquella persona que ve este dibujito tiene que entender un poquito, ¿no? No solo mirar, pues, los chistes y lo demás, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con las presiones parciales. Es fundamental. Profesor, ¿cómo yo puedo obtener de repente la creación de una luz intermitente, ¿no? Y eso son gracias a los gases del metano. Los gases de combustión completa o derivados de esta ayudan a obtener emisiones de electricidad. Claro que no se habla mucho después en este dibujo, pero hablan de los aspectos importantes para la creación fundamental de una sociedad, ¿no? O una ciudad ya un poco más urbanizada. Pero sí, es importante, ahí está la ley de Dalton, ¿no? Habla del principio de Arquímedes, ¿no? Leyes fundamentales,
habla sobre la física, ¿no? Sobre la teoría de Tesla y muchos aspectos muy interesantes, pero es un dibujo, no es un aspecto científico. En un aspecto científico este es otra cosa, es otro nivel. En presiones parciales hablamos nosotros de una fracción molar que se toma los números de moles parciales sobre el número de mol total, multiplicado por la presión total o llamada presión absoluta. ¿Está bien? ¿Listo entonces hasta acá? Muy bien, entonces esto ya lo explicamos. Es un fundamento. Por si acaso, no estoy incentivando que vean el dibujo. Te estoy diciendo que es interesante. Me parece que estén abocados estos animes pues a la ciencia, ¿no? Es algo interesante. Me parece interesante. Sí, pero ahorita en tu preparación, distracciones, cero. Tú ya sabías. Porque te vas a abocar más a mirar eso. Entonces, tomando en cuenta cada uno de los aspectos y fundamentos, vamos a empezar con las propiedades de los gases. ¿Está bien? Damos inicio, a ver, y empezamos con los aspectos fundamentales, esenciales y primordiales. Hasta acá, ¿todo bien, muchachos? ¿Me escuchas todo claro? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, Muy bien. profesor. Entonces, si nosotros hablamos acá estados gaseosos, acá estamos mencionando las mismas propiedades, solo que ahora vamos a hablar un poquito más de la ley del señor Boyle. Pero del señor, discúlpame, Dalton. Vamos a colocarlo acá y voy a dejar que analices un momento la pregunta, porque este es como un repaso, pero del mismo tema de estado gaseoso. Es como un repaso. Te voy a dejar que analices la pregunta para yo preguntarte, para yo analizar contigo y decirte, oye, ¿qué hago acá? ¿Qué fórmula debo aplicar para observar si estás preparándote como debe ser en este examen de admisión? Analiza la pregunta un minuto, por favor. Dentro de un momento te pregunto, ¿qué fórmula debes aplicar en este momento o en este proceso? ¿Está bien? A ver, un minuto, exacto. Profe, ¿Ya está el minuto? ¿Listo? ¿Sufi? Suficiente. A ver, ahí está. A ver, ¿qué tal tu minuto? A ver, vamos a ver cómo me respondes todas las inquietudes. A ver, empiezas. A ver, ¿qué aplicamos ahí? Los escucho. Solo con leer uno debe decir, oye, profesor, creo que debo aplicar esta fórmula, ¿no? Yo voy a leer, yo no te voy a decir qué fórmula, pero primero déjame leer un profesor, ratito. A ver, Otiñano, sí, dime. ¿es la forma del puma tarado? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si resulta la formulita del Puma Dorita. Espérate, ¿ya? La ecuación de estado relaciona los cuatro parámetros, ¿no? Presión, volumen, temperatura, número de moles. Si se tiene un recipiente de 6 gramos, ya está bien los gramos, que ocupa un volumen 41 litros, correcto. El volumen, la temperatura es 227, muy bien. Halle la presión en atmósferas. Mira, me están pidiendo la presión en atmósferas que ejerce dicho gas. Una consulta. Para hacer lo que tú me dices, que es el Puma Dorita o el Pomo Tarado, vuelvo a repetir, lo vuelvo a mencionar, quiero, quiero yo, vuelvo a repetir, quiero yo que me indiques qué fórmula debes aplicar según lo que tú lees. Si tú me dices Puma Dorita, debería tener densidad. ¿Dónde está la densidad acá? Porque eso es lo que yo quiero. Porque el gran problema que tienen ahorita los alumnos al momento de postular así, empezando como ustedes en un ciclo anual, es la interpretación. No entiendo el problema. No sé qué fórmula aplicar. Son muchas fórmulas. En realidad no te he explicado muchas. Solo he explicado 3. Pavo ratón, pavo rata y pumadorita. Entonces,
Mi pregunta es, o la ley de los gases, ¿no? Pavito, o diré que uno me pavo, vete, ¿no? O pato. Pero nada más, es la misma fórmula en realidad. Mi pregunta es, profesor. vuelvo a No es pavo preguntar, ratón, profesor. ya, vuelvo a preguntar, estamos por ahí, estamos por ahí. ¿Qué fórmula debes aplicar de nuevo? Ahora sí, te escucho. Porque esa es la idea importante. Pavo ratón. Es que hay un problema, no me estás entendiendo. Otra vez, te vuelvo a repetir. Si tú me vas a aplicar pavo ratón, ¿dónde está el número de moles ahí? Yo no veo moles. O me dice, tengo 5 moles, 4 moles. Rata, entonces, profesor. Pavo rata, pues, Pavo pero rata. no busquemos buscar como las claves, ¿no? Si no es la A, voy a la B. Si no es la B, me voy a la C. Si no es la C, me voy a la D. No. Busquemos las cosas seguras. Vamos de nuevo otra vez. Yo veo en el problema y me dan gramos. Me dan volumen, me dan temperatura y me pides la presión. Vuelvo a preguntar, así con seguridad, ¿cuál es tu fórmula? ¿Pavo ratón, pavo rata o puma dorita? Pavo Pavo rata. ratón. Pavo rata. Rata. Pavo rata, ya. Pavo rata, como que es lo más parecido. Pavo rata. ¿Está bien? Pavo rata. El pavo ratón no creo que me ayude acá. El pavo rata me parece que sí me va a ayudar. ¿Ya? Ahora, en estos temas, en este segunda clase, segunda parte, tienes que tratar de tú solo ver cómo trabajar este problema. Entonces, esto sería pavo rata, donde se coloca la masa sobre la masa fórmula. ¿Está bien? La masa sobre la masa fórmula. Pavo rata. Si le dices ratón, ya sabes que es número de moles. Ahora, ¿qué debo hacer? Reemplacemos todos los valores que me estás pidiendo. O lo está mencionando. ¿Qué me pide la pregunta? La presión, profesor. La presión. La Entonces, presión en esa es mi atmósfera. incógnita. Claro, esa es mi variable. ¿Tengo volumen? Si tienes, díctame cuánto vale. 41. ¿Ya? Constante universal, que el problema lo menciona, aunque no debería decirlo. 0,082. 0,080. Temperatura, recuerda que debe ser en Kelvin. 500 Kelvin, profesor. Muy bien, claro, está bien, con seguridad, vamos, Diana, con seguridad, Diana. Yo sé que tú puedes, con seguridad. ¿Estamos? Tú no, claro, no me digas, puede ser, no, de frente, y asegura, porque eso te va a ayudar a mejorar tu nivel académico. La masa que el problema me indica cuánto es del helio. 6. Sí. 6. Pero en realidad la masa cuánto vale, que es masa fórmula, que es la masa real del helio. 4. 4. Entonces, el problema ya salió. Repito, el problema ya salió. Lo único que tienes como inconveniente es la ecuación, pues, ¿no? Te toca a ti resolver, operar y todo lo demás, ¿no? 82 sobre 1000, puedes sacar 41 acá puedes dejarlo 2, esto es sobre 1000, se van 2 ceros, 5 entre 10 me queda 2, se van los 2, queda 6 entre 4, pero eso te lo dejo a ti. 1,50, profe. 1, ¿cuánto? 1,5. 1,5, excelente. O 5, ¿no? 0, le agregas ahí el último valor. Consulta, pregunta. ¿Está fácil? ¿Se entiende hasta acá cómo tratar de interpretar según los datos que me indica el problema? Sí, Sí, profesor. profesor. ¿Sí? Entonces no te olvides, de acuerdo a los datos que te indica el ejercicio, de acuerdo a los datos que me indican los problemas, de acuerdo a esos datos, tú puedes, repito, tú puedes obtener las fórmulas que quieras. Ese tema es tan interesante que tú puedes crear las fórmulas. Las puedes crear sin noción a que tenga que de repente mirar esto, el otro. No, solo la ves y puedes crear la fórmula. Así, al ojo todavía. Sin tener que estar haciendo muchas cosas. ¿Ya? Entonces la pregunta 1 la dejamos ahí. Me avisas cuando termines, por favor. Vamos a marcar tu clave, ¿ya? 1,5. ¿Está todo ok hasta acá entonces? Todo ¿Me claro, avisas? profesor. Sí, no, me avisas si ya tomaste tu captura o terminaste de hacer la anotación
para yo pasar al otro ejercicio. Listo, Ya está, profe. profesor. Ya está. Ya, entonces, pasamos al segundo problemita. Por si acaso aviso, ¿ah? Porque no vaya a ser que después me digan, no, pero eso es muy rápido, está avanzando. Ya. Estoy avanzando a paso de tortuga. Listo. Número 2. Vamos a la preguntita número 2. Y 1 minuto para que analices este ejercicio. Analiza tranquilo nomás para que verifiques qué fórmula debemos aplicar, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya estamos? Ya, joven, estoy esperando. 1 minuto te he dicho. Profesor, ¿sería pavo ratón? Ya. Mira, lo que tú me estás diciendo tiene que ser algo seguro, ¿ah? ¿Sí? Es decir, profesor, es pavo ratón y es pavo ratón. Para que tú cuando estés en el examen digas, sí, profesor, tengo que hacer esa fórmula. Y de acuerdo a esa fórmula, yo estoy seguro o estoy segura de que debe ser así. A ver, ¿alguien más? A ver, tu compañera. A ver, te escucho, hablen, participa. Esté bien, esté mal, vamos acá a corregir. Hoy día estamos para aprender. No podemos esperar a que uno de tus compañeros diga, profesor, es así, y yo digas, ah, es así. No, el ingreso se va a dar siempre y cuando tú tengas la iniciativa. No podemos esperar a los demás. Pregunto, ¿qué fórmula tú crees que debemos aplicar acá? Pavo ratón. Pavo ratón. Pavo ratón, eso es lo que tú me dices. Ya, tú me dices pavo ratón. Vamos a ver. Ya, vamos a ver. Vamos a leer y de acuerdo a eso voy a volver a analizar contigo. Según la ley de Dalton, la suma de las presiones parciales es igual a la presión total.
Correcto, me estás hablando de Dalton. Ya, muy bien. Ejercida por una mezcla gaseosa. Hasta ahí ya sé que seguimos hablando de Dalton. Si en un recipiente cerrado tengo yo 8 gramos de dihidrógeno, que es hidrógeno 2, mezclados con 40 gramos de neón, muy bien, tengo hidrógeno, y ahora tengo neón, son dos gases diferentes, ocupando un volumen de 41 litros a 127 grados Celsius, determine respectivamente la presión parcial en atmósfera de cada gas. La presión parcial en atmósfera de cada gas. A ver, vamos por partes. Yo tengo acá las masas, pero según Dalton, me dice, claro, está bien, tienes razón, tengo que hacer pavo ratón, pero según Dalton me dice que yo no debo trabajar con masas, yo debo trabajar con número de moles. ¿Está bien? Yo debo trabajar con el número de moles. Entonces, el dihidrógeno es así. Y el neón lo coloco ahí. Ahora, ¿cómo hacemos o encontramos el número de moles? Repito, ¿cómo hacemos o encontramos el número de moles? Para encontrar el número de moles, hago yo la ecuación de masa sobre masa fórmula. ¿Cuánto es la masa que yo veo del dihidrógeno? 8. Pero ¿cuánto es la masa real? Te escucho. 2. 2. Vamos ahora para el neón. El neón me dice que tengo 40. Pero ¿cuánto es la masa real del neón? 20. 20. 20. Entonces agarras y divides el primero, me sale 4. Divido el segundo y me da 2. Ya tengo las moles. Tengo la mol de uno, tengo la mol del otro. Profesor, ¿y cómo puedo encontrar yo la presión parcial de cada uno? Fácil. Sencillo. Antes de encontrar la presión parcial, ¿te parece si hacemos la presión total? La presión total es pavo ratón. Tú lo has dicho. Pavo ratón. Pavo ratón. Profesor, claro, la presión total y el número de mol total. Ah, profesor, yo tengo el número de moles del helio, del hidrógeno y del neón. Sí, pero el número de mol total sería la suma. ¿Está bien? ¿Te parece así? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Sí, profesor. profesor. La presión total por el volumen ya lo tienes. Díctame, ¿cuánto vale? 41. 41 con seguridad, Diana, con seguridad. Vamos, vamos, seguridad. Esa es la gran diferencia que van a tener ustedes con los alumnos que van a postular y ya tienen una buena base. Ustedes la tienen, porque están llevando clases por pasos, progresivas. ¿Ya? Entonces no estás haciendo un ciclo de repente semianual, no, estás de frente a un anual. Vamos, constante, con seguridad. 0,082. 0,082. Y si tú no quieres hacer 0,082 porque te aturde un poco 82 esto, sobre 1000. claro, 82 sobre 1000. Y evitas toda la operación. Temperatura en Kelvin. 400. 400. Y el número de mol que justo lo acabas de sumar. 6. 6. 6. Claro, este es el número de mol total y eso vale 6. Empiezas tú la división, se van dos ceros, 41, 82, esto es 2. Mitad de cada uno, ahí está, 5. 4 por 6, 24. 24 entre 5, ¿cuánto sale? 24 entre 5, ¿cuánto es? 4.8. 4.8, ¿exacto? ¿O hay algo más que escribir ahí? Exacto, profesor, exacto. Exacto, ahí está. Entonces, esto me da 4,8 atmósferas. Ahora, profesor, ya tengo la presión total. Ya la tienes. ¿Y qué me estás pidiendo? La presión parcial de cada uno. Entonces, lo que yo voy a hacer es ley de Dalton. Presión parcial del hidrógeno es el número de moles del hidrógeno sobre el número de moles totales por la presión total. Y la presión parcial del neón es el número de moles del neón sobre el número de moles totales.
por la presión total. Ahora sí, ya está. Esa es la fórmula. De cada aspecto es la misma. No tengo nada más que explicarte acá. Tienes las dos formulitas y puedes empezar el trabajo de cada uno de ellos. Empieza. ¿Cuánto es la presión parcial del hidrógeno? Primero, díctame, ¿cuánto es el número de mol del hidrógeno solo? Que está arriba, creo. Por acá está. 4, profesor. 4, Claro, 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 con seguridad. ¿Y el total? 6. 6. Y la presión total lo multiplicas por 4,8. Nuevamente nos vamos ahora al neón. Ya vas operando todo eso, ¿sí? Lo vas operando. El neón, ¿cuánto es? 2. Total, 6, 6 por 4,8. Entonces, la presión parcial del hidrógeno será, 3,2, y la presión parcial del neón será, 1,6. 1,6. entonces 3,2 y acá es 1,6. Profesor, qué coincidencia, si ya tengo una presión, la otra es más fácil de sacar, ni siquiera lo opero, porque la suma de ambas presiones me debe salir la presión total. 3,2 más 1,6, eso me da 4,8. Profesor, acá está la respuesta y nuestra clave sería la D. Además, si te das cuenta, es la única clave que suma 4,8. ¿Te has dado cuenta? Es la Sí, profesor. única, claro, es la única clave que suma 4,8. No hay otra clave más. Es la única clave. Pero si las demás son distracciones, ¿no? Pero para eso tenía que haber buscado la presión total. Si no, con eso no puedo descubrir lo demás. Y está, te estoy dejando para que tomes tu captura. ¿Ya ves? Entonces, no tengas miedo. Como te repito, en este momento de la clase, necesito que te des cuenta qué fórmula debemos trabajar. Y con eso, nos ayudas tú para yo poder explicarte. Porque si me voy a pasar yo a resolver todo solo, la verdad, no vas a entender absolutamente nada. Y te vas a acostumbrar a entender, pero en base a que el profesor lo resuelva. Y así no vas a entender nunca la solución por tu propia cuenta. ¿Quedó claro ahora sí? ¿Estamos Claro, bien? profesor, todo claro. Claro, ahí está Diana. Muy bien, Diana. Correcto. Has cambiado tu fondo, Diana. ¿Por qué? Es que ahora estoy en otro, bueno, en la tablet, antes estaba en la computadora. Ay, ay, ay. Se te hace más sencillo, creo, ¿no? No, es que mi hermana se llevó a la computadora, así que no tengo otro. Ah, ya. Correcto, correcto. No te preocupes. No te preocupes. A ver. Yo dije, ya ahora se te hace más sencillo, ¿no? Portable, en la mano, lo tengo ahí, de repente, no, ya, pero se te ha llevado, no te preocupes, ya cuando llegue le fastidias ahí. A ver, la pregunta número 2 dice, vuelvo a repetir, algo rápido, esto es presiones parciales. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el inicio me dice que es el señor Dalton. Entonces me dan las masas y al momento de darme las masas, inmediatamente yo lo que tengo que trabajar acá es, repito, inmediatamente lo que yo tengo que trabajar acá es divisiones en masas. 8 entre su masa real para convertirlo a moles de 4, 10 entre 40 entre 20, 2 moles. Sumado los dos me da la mol total y hago el pavo ratón a secas. ¿Ya? Presión, la que estás pidiendo, volumen, lo tengo, temperatura, lo tengo, 400, constante, lo tenemos, número de mol, lo acabo de descubrir total, y ya me dio la presión total. Una vez que tengo la presión total, puedo convertirlo a presiones parciales. Una vez que tengo la presión total, lo puedo convertir en presiones parciales. Y de esa manera lo puedes trabajar en condiciones ambientales. Nada más. Profesor, Dime, una Ramos. también podría ser pavito ratón con el número de moles de cada uno. Ah, por separado. Ajá. ¿Lo has Porque yo hecho? lo hice y sí, me salió lo mismo. Sí, te sale igual. Pero es más trabajo, pues. Porque vas a tener que hacer ya, tú me dices para hallar las presiones. ¿Está bien? ¿Lo puedes hacer? Sí, está bien. Sí.
lo puedes trabajar así por separado. Es decir, haces pavo ratón para el hidrógeno y haces pavo ratón para el neón, ¿no? Así es lo que quieres hacer tú, ¿no? Sí, profesor. Sí, 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 está bien, excelente. Y te va a salir la presión parcial de cada uno, pero ya tendrías que hacer una ecuación un poco más grande, ¿no? Más larga, ¿no? Pero sí, sí lo puedes hacer. No hay ningún problema, ¿ya? Entonces, tú Gracias. busca, claro, tú busca la manera que entiendas mejor cómo tú resolver el problema. Ahora, si tú lo ves muy largo, yo te recomiendo que busques la manera más fácil para el examen, ¿no? Porque recuerda que son solo 3 horas. Y en 3 horas, avanzar todos estos problemas es un poquito complicado. Porque además no solo llevan química, sino llevan muchos cursos como ciencias de física, biología, ¿no? Y que cada vez se va disminuyendo los que van para ciencias trigo, por ahí 2 preguntitas de repente. Vamos, 3. Y está, a ver. Lee la pregunta y si ya veo que el tiempo nos va ganando, ya yo voy acelerando un poco más el ritmo del trabajo. ¿Qué fórmula crees tú que debes trabajar acá? Pavito, pavito. Pavito, pavito. Ya, pavito, pavita. Ya, a ver, vamos a leer, ¿ya? Un ejemplo del proceso isocórico. Creo que me lo está diciendo todo ya. Un ejemplo del proceso isocórico. Creo que ya me lo están diciendo todo. Si me dices isocórico, ¿de quién estás hablando? Ley de Lusac. Ley de Lusa, y ese no es Ley de Bete. Gay. No, discúlpeme, ese no es Pato. Sí, profe. Pato, pata. Claro, pues es pato o pata, ¿no? Entonces, en la ley isocórica es el que se produce al cocer los alimentos en una olla de presión. En esta, el volumen del vapor de agua permanece constante durante el calentamiento, el cual provoca un aumento considerable de la presión en su interior. Una olla a presión se encuentra a 27 grados Celsius y me estás dando, mira, me estás dando la temperatura y me estás dando también la presión. Determine la presión final en el sistema internacional que alcanzará un sistema cuando la temperatura máxima en el interior de la olla sea 127. Entonces, ¿qué significa? Que acá debe ser pato. Presión, temperatura 1, es igual a presión, temperatura 2. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Pregunto, ¿estamos bien hasta acá? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, entonces, ya tengo la fórmula. Entonces, ¿solo qué tengo que hacer? Solo reemplaza, es lo único. Nada más. No tengo otra cosa que hacer acá. Entonces, solo hay que reemplazar. ¿Ya? Solo debemos reemplazar. Entonces, a ver, ¿cómo hago el reemplazo? Para que no te acostumbres a que yo de repente te siga escribiendo y lo demás, ¿no? ¿Cómo sería? No, entre 300. ¿Segura? 1 entre Igual 300. a P, presión entre 400. 400, sí. A ver, vamos a ver si lo que me dices es cierto. A ver, dice, en una olla de presión, la presión primera es 1 atmósfera. Lo escribo acá, 1 atmósfera. La temperatura no está bien 27, ¿no? Sería entre cuánto? Entre 300, ¿no? 300. ¿Así es? Dime tú. No sé, yo estoy confundido de Sí, repente. profesor. Sí, Sí, está bien. profesor. Ya, Sí, dime. profesor. Así sería. Ahora, la pregunta es hallar la presión
pero en sistema internacional. Tú tranquilo, mira las claves. Ya me están diciendo en qué presión debe estar, pero yo tengo que saber cómo convertirlo a esa presión. Tranquilo, vamos primero a trabajar como está en atmósferas. La temperatura segunda, ¿cuánto sería de la olla? 400. 400. Consulta, ¿cuánto vale esa presión 2 en decimales? Porque esto me va a salir fácilmente 4/3. 1,3 periódico por hora. 1,3 periódico puro. ¿Qué te parece si lo dejo así como 1,33? ¿Está bien? ¿Te parece? Ahora, Está bien, esto, claro, esto se encuentra en atmósferas. Pero usted me está pidiendo en sistema internacional. Y en sistema internacional, ahí está el dibujito que te hablaba tu compañero. Claro que es un dibujo, pues esto ya está programado, ya está con voces de actuación, con papeles ya graficados y todo, ¿no? Que claro, hay personas que sí tienen esa habilidad de poder responder rápidamente y operar rápidamente, químicamente, físicamente, matemáticamente, pero el dibujo ya está programado, ¿no? Para que lo lean y sea exacto tal como debe ser. Según el sistema internacional, esto debe estar en tu cabeza ya. ¿Cuánto equivale el 1,33? Atmósferas. Conviértelos. Vamos. ¿Cómo sería? 1,33 por 10 a la quinta Pascal. Claro, pues una atmósfera, que lo hemos visto eso en las diapositivas, equivale para nosotros, tú ponle 1 nada más, 1 por 10 a la quinta Pascal. 1 por 10 a la quinta Pascal. ¿Está bien? Esa es tu respuesta. 1 por 10 a la quinta Pascal. Entonces empiezas, se van a atmósferas, y te queda 1,33 por 10 a la quinta Pascal. Claro que la respuesta yo no veo como 10, acá 3, ¿no? Acá sería 3, 4, ¿no? ¿Está bien? ¿Listo? Y esa es tu respuesta. Esa es tu clave. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo, profesor. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo claro? Sí, profesor. Sí, tómale tu captura, por favor. Listo, profesor. Listo, profesor. Ya está, ya, muy bien. Ahora sí, avanzamos un poco más rápido porque el tiempo nos gana. Recién vamos 3 problemas, ¿ah? Ahora sí, voy a avanzar un poco más rápido, por favor, ¿ya? Esta vez, recuerda que la idea es que tú avances solo, ¿no? Tú me digas, profesor, es así, pum, pum, rápido, ¿no? Por eso tenemos que trabajar esta fórmula y yo empiezo a trabajar rápido esto. Para ello, repito, esto ya tienes que estar resolviéndolo en casa. No esperemos a que el profesor Pacheco recién empiece el día viernes. Tienes todavía, mira, una semana completa para que lo puedas trabajar solo en el tiempo en la tarde y dejar de estar mirando de repente anime, ¿no? Claro, 4, sigues, o TikTok. Una muestra de 10 a la menos 2 metros cúbicos de helio se encuentra a 200 atmósferas de presión. Con este gas se llenan globos en un parque. Si cada globo tiene un volumen de 2 litros y se infla a una atmósfera de presión, ¿cuántos globos podrás inflar? Repito, yo tengo una muestra de 10 a la menos 2 metros cúbicos de helio, que se encuentra a 200 atmósferas de presión. Con este gas me estás dando presión, me estás dando volumen. Con este gas se llenan globos en un parque. Si cada globo tiene un volumen de 2 litros y se inflan a una atmósfera de presión, tengo otra vez volumen, tengo otra vez presión. ¿Cuántos globos podrás inflar? Entonces la pregunta es como si yo fuera pues de repente un vendedor de globos y me compro un balón de helio y este balón con helio, discúlpame, quiero yo sacarle el máximo jugo económicamente. ¿Cuántos globos puedo inflar? Sabiendo que cada globo lo puedo vender a 5 soles, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es la fórmula famosa o la fórmula conocida como pavo ratón.
pavo, ratón. Entonces, acá, lo que yo me doy cuenta es que el problema, ¿qué me está indicando? ¿Qué datos me está ofreciendo? Vamos, ¿qué datos me ofrece primero? Volumen, profesor. Volumen, el que sigue, Presión también. presión. Pero Presión. también me pides la cantidad de globos, ¿no crees? ¿Qué te parece que en vez de decir moles le digo globos? La N para mí son los globos. ¿Cuántos globos hay? Entonces, la constante y la temperatura no me sirven de nada. ¿Está bien? No me van a servir. No van a utilizarse porque son constantes. No va a variar, no va a cambiar. Tomando en cuenta ello, voy a crear una nueva fórmula, ¿no? Es decir, pavón, presión 1 por volumen 1 sobre el número de moles, que para mí sería el número de globos. Presión 2 por volumen 2 entre el número de globos 2. ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo la manera de cómo lo estoy interpretando? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Se entiende Sí, hasta ahí? Profesor, Ya, muy también bien. se puede aplicar de esa forma, ¿no, profesor? La que tú quieras. Tú puedes crear la fórmula que tú quieras. Yo puedo esto en moles, volverlo a número de masa entre número de masa fórmula y puedo crearte otra fórmula, ¿no? La que tú quieras. No necesariamente las que nosotros conocemos. Puedes hacerlo así o la manera que tú desees. Entonces, la primera presión fue de 200 atmósferas y el volumen es el único problema que tengo ahorita, porque este volumen en helio se encuentra en metros cúbicos y el volumen el otro está en litros. Entonces, tal como está, voy a tener que aplicar el primer tema de química llamado sistema internacional. ¿Y cómo es eso, profesor? Un metro cúbico equivale a 10 al cubo litros. Eliminas los metros cúbicos, que eso lo tienes que trabajar ya en tu cabeza, pues rápidamente. Y esto me da 10 litros. ¿Está todo claro? Porque el menos 2 pasa a sumar con el más 3 y sale esto 10 a la 1. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Entonces, esto sería 10 litros en aproximación. Entonces, yo tengo acá 10 litros sobre la cantidad de globos que voy a inflar, que no la sé cuánto es. Luego me das una nueva presión, que es una atmósfera, por el volumen, que son 2 litros, y esto será un solo globo, porque me está diciendo si cada globo es un globo, tendrá esta capacidad. Se acabó el problema. Puedes dividir acá, esto me sale 100, y la pregunta es, ¿cuántos globos podré inflar? 100 por 10, 1000 globos. 1000 globos. Profesor. Dime, Diana, dime. No, era mil, sino que se cortó mi audio, disculpe. Ah, ya. Entonces, si busco clave, es lo mismo que decir 1 por 10 al cubo, ¿no? Es lo mismo decir 1 por 10 al cubo globos. Entonces, esta es mi respuesta. Ahora sí, ¿estamos bien? Pregunto, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Está todo para que le hagas captura? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Estás Sí, bien hasta acá? profesor. ¿Se entendió Sí, la profesor. fórmula que he creado a través de del problema como uno analiza? Entonces, solo yo lo que te voy a pedir acá es bastante análisis en el tema. Lee un montón y por favor practiquen un montón su matemática elemental, ¿ya? Porque si tú quieres entender química, pero no conocemos matemática, no te gusta RM, no quieres ni siquiera saber la vida de la matemática, pues aritmética, un poquito de trigo, un poquito de geo, un poquito de álgebra, la química se te va a hacer muy complicado. Le estoy siendo bien sincero, porque para conocer química tienes que ser un experto en matemáticas también, ¿ya? Es importante acá entender e interpretar los problemas, mucho, bastante. A veces por eso se me hace extraño cuando yo escucho que un físico me dice, oye, conmigo la química no va, dice, ¿no? No le entiendo nada, pero qué raro, si de la física a la química es más cerca todavía. O cuando dice un matemático, ¿no? Oye, la química conmigo, ¿no? También es algo extraño, porque esos van mucho en relación los dos. Es lo mismo, Quijada, Tiffany. Estos son operaciones que ya no te puedo ayudar, te vuelvo a repetir. Necesito saber matemática, yo solo hago la conversión. 1000 globos es lo mismo a decir 1 por 10 al cubo.
porque en las claves están así. Sí, pero eso ya no me pidas que te explique. Pues. Esos son bases, ¿no? En base 10, ¿no? Sí, esto ya tienes que hacerlo por álgebra un poquito. ¿Estamos? ¿Quedó claro hasta acá? Entonces, es lo mismo, ¿no? 1000 es 1 por 10 al cubo. ¿Y por qué a 1 por 10? Porque las claves están así, ¿no? Si puede 1000, coloco 1000 de frente. Siguiente. Vamos a la pregunta 5 y vamos a tratar de analizar un poco más rápido esto. Un poco, he dicho. Y ahí cuando ya vea que ya tenemos un nivel un poco más y avanzamos más rápido. ¿Cómo varía la presión de un gas si al aumentar su volumen en 20%, su temperatura absoluta disminuye en 40%? A ver, ¿cómo varía la presión de un gas? A ver, yo tengo la presión de un gas, presión 1, y acá es fijo que me estás diciendo de que esto debe ser pavito igual a pavita. Igual a pavita. ¿Cómo varía la presión de un gas si al aumentar su volumen en un 20%, a ver, ¿cómo trabajarías eso si aumenta su volumen en un 20%? ¿Cómo sería acá? 100, ¿así? Más 20. ¿Te parece así? 100, volumen 1, y la temperatura absoluta disminuye en 40, entonces sería 100, 100, temperatura 1. Entonces acá vas a colocar cómo varía, ¿no? La presión 2. ¿Cómo sería eso? Si me ayudas, por favor. El otro aumentó en un 20%, sería 120. Del volumen 1, lo dejo ahí. Y el otro sería, a ver, si disminuye, 60% de la temperatura inicial. Entonces, lo único que yo hago es eliminar pues los volúmenes, eliminar las temperaturas, los 100 inmediatamente se van a eliminar, quedándome esto una presión 1 sobre una presión 2. Y si observo claramente esto, yo veo que esto me da ¿cuánto? 2 entre 1. La relación sería entonces que la presión inicial era 2 veces mayor que la presión final. Significa que la presión inicial disminuyó, ¿sí o no? ¿Estamos o no? Sí, ¿En cuánto crees que disminuyó? 50%. 50%. Un 50%. Consulta, ¿crees que ha estado difícil esta interpretación que hemos hecho? No, profe. No. Esta pregunta que estás leyendo ahorita es una pregunta del examen de admisión de la Villarreal. La Villarreal toma de esta manera, ¿no? No es preguntas de ECO, pero la de ECO sí tú sabes que te pone un montón de texto y ahí sí te hubiera confundido un poco más. Pero así es, ¿no? Disminuyó en un 50%, relación de 2 a 1, 50%. ¿Estamos bien? ¿Puedo seguir? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Recuerda. Sí, Uy, profesor, continúe. sí, muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a seguir y nos pasamos a la siguiente parte. Número 6. Recuerda, si hubiera alguna duda, la clase también está siendo grabada y en cualquier momento la puedes nuevamente retomar, ¿ya? La puedes retomar para cualquier cosa, duda, consulta, pregunta, de nuevo la retomas y ahí estamos para seguir ayudándote. A ver, acá hay un problema. Esto no puede ser 270. Así al ojo ya me he dado cuenta ahorita. Esto debe ser 27 grados Celsius. ¿Ya? 27. Es que 270 es algo muy extraño, ¿no? Para sumarlo con 203 te va a hacer una temperatura muy extraña. Esto es 27, lo más probable. Ya, a ver. Dice acá, es peligroso que en los envases que contienen aerosoles, tus desodorantes, tus ambientadores, tus insecticidas, plaguicidas, se expongan al calor. Claro, pues no, porque revienta, pues. Tiene adentro un gas que, claro, está comprimido en estado líquido. Si una lata que contiene un fijador de cabello, las famosas lacas, a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura ambiente de 27 grados Celsius, es arrojada al fuego. Ya me das presión, me das temperatura, y el envase alcanzó unos 450 Kelvin. Ya, mira, 450 Kelvin, ahí sí no creo que sea 45. ¿Ya? ¿Cuál será la nueva presión en el sistema internacional?
Me estás dando dos temperaturas y me estás pidiendo otra presión, ya teniendo una presión inicial. ¿Cuál es la fórmula? Pato, Pato, pato. pata. Claro, muy bien, ese es pato, ¿no? Pato, ¿no? Pato igual a pata. Ahí está. Presión 1, presión 2. Es una ley isocórica, mejor dicho, ¿no? Así de fácil. Empieza. ¿Cuánto vale la primera presión? Díctame. 4, 4 atmósferas. Atmósferas. La temperatura, recuerda que está en Celsius. 300. 300. 300 Kelvin, correcto. La presión 2, Lo que piden. No se sabe, ajá. no se sabe. Lo que te pide y te va a salir en atmósferas por si acaso, ¿ah? Y eso sería entre 450. ¿Ya? Para ayudarte un poquito, a ver, algo poquito nada más, ¿ah? Ahí está, ya, mucho, suficiente. Quinta, 9, ahí está. ¿Cuánto sale la presión 2? 6. 6. 6. 6. Si la presión 2 es 6 atmósferas, debemos convertir esas 6 atmósferas ¿a qué? Pascal. Pascal. A pascales, porque me estás pidiendo convertirlas por sistema internacional. Entonces sería una atmósfera equivale a 1 por 10 a la quinta pascal. ¿Cuánto sale eso? 6 por 10. 6 por 10 a la quinta. 6 por 10 a la ¿qué? A la quinta, ¿no? A la quinta pascal. A la quinta pascal, claro. Así de fácil, ya tienes la presión por sistema internacional. Inconscientemente ya te estás acordando cuánto vale una atmósfera, ¿no? ¿Cuánto vale una atmósfera en pascal? Te escucho, sin tener que ver los datos de repente. ¿Cuánto? 1 por 10. 1 por 10 a la quinta pascal. 1 por 10 a la quinta pascal. Tómale tu captura hasta acá para seguir con las otras preguntas. Listo, Listo, profesor. profesor. ¿Sí? ¿Están todos? Sí, profesor, ya está. Ya, vamos a seguir, ¿ya? Siguiente pregunta. Continuamos, número 7. ¿Está? ¿Qué tal? ¿Está bien las explicaciones? ¿Bien pausadas? ¿Se está entendiendo punto por punto? Todo claro, profesor. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Avísame, ¿ah? Cualquier cosa, avisa. Antes de seguir los problemas, por eso un ratito, vuelvo a repetir antes, ya, antes. A ver, seguimos. Cuando un proceso ocurre a volumen constante, ya me dijiste ya. Volumen constante, ¿a qué se refiere? Ley isovolumétrica. ¿Cuál es la fórmula? Pato, pata. Claro, pues la fórmula es pato. Ahí está. Pato igual a pato. En cada uno. Listo. Empiezas. Se dice que un proceso isocórico aplicando la ecuación del estado es posible obtener una fórmula correspondiente a la ley que rige los procesos isocóricos. Ahí está la ley. Calcula la presión, claro, me estás pidiendo en milímetros de mercurio, de un gas a la temperatura de 67 grados Celsius. ¿Cuánto sería eso en Kelvin? 340. 340. Muy bien. Y la presión 2 ya la tienes. 800. Y lo bueno es que está a la misma magnitud, ¿sí o no? Claro, eso es lo bueno. ¿Y cuánto sale abajo la temperatura? 325. 327. 325. Muy bien, 25. ¿Cuánto vale esa nueva presión? $837. Correcto, muy bien. 837 milímetros de mercurio. Listo, ya está. Tómale tu captura. Hasta acá estamos bien. Ya te estás dando cuenta cómo debes trabajar. Ya sabes en qué momento debo aplicar pato, o en qué momento debo aplicar pavo, o en qué momento debo aplicar vete, o en qué momento aplico pavo ratón,
o en qué momento aplico Pumadorita, o en qué momento aplico Pavorrata, o en qué momento creo una fórmula para un nuevo problema. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profesor. Sí, profesor, Sí. sigamos. Ya, seguimos. Entonces, tómale tu captura, me avisas si ya también está la captura para yo seguir. Ya está, profesor. Ya, muy bien, Diana. Ahí está. Tu confirmación me dice todo, amiga. 8. Seguimos. Profe, es el mismo problema, la 8. Ah, es el mismo. Ya igual lo ponemos para marcar la clave nada más. Ahí está. Dedito. ¿Cuál es la fórmula que aplicaste? No te olvides. Pato. Pato. Pato, pata. ¿No? Ahí está, para que no te olvides, por si acaso. Es una regla directamente proporcional. Listo. Por si acaso. ¿Está? Siguiente. Vamos a la pregunta 9. Ah, esta es teoría. Esta es teoría. Es una pregunta clásica de examen de admisión. A ver. Nueve. Dice acá. La relación entre el parámetro o los parámetros de estado en los gases se pueden comprender de mejor manera utilizando las gráficas. Con respecto al siguiente gráfico, señale usted si es verdadero o falso. ¿Está bien? La ley de Boyle es llamada ley isotérmica, es decir, la Verdadero. gráfica que ves es una ley de Boyle. Verdadero. Verdadero. Entonces, sí concuerda, ¿no? A ver, vamos a hacer algo rápido. Esta es una regla donde la presión y el volumen se multiplican. Y obtienes tú el pavo. Aparte de esto, es una regla inversamente proporcional. Y si es una regla isotérmica, ¿no? Porque la temperatura se mantiene Constante. 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 Hipérbola o parábola, ¿no? Muestra que la presión es inversamente proporcional. ¿Qué crees tú? Verdadero. 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 Claro que sí. La curva es denominada isoterma y representa la temperatura constante. Creo que también está obvio. Verdadero. Verdadero. Claro que sí. ¿Cómo se llama cuando todo es verdadero? ¿Filosofía? ¿Es en serio? Todo es verdad. ¿Cómo le llamas en filosofía? Tautología. Tautología, pues. Esta es una tautología, claro. Todos los enunciados son verdaderos, entonces, por lo tanto, la pregunta va a ser correcta, ¿no? Ahí está. Muy bien. Pasamos a la siguiente, número 10. Tautología, ahí está tu compañera. Muy bien. 10. Vamos a llevar esto. ¿Qué tal, Diana? ¿Todo bien, Diana? Sí, profesor, todo bien. Sí. Andrea, ¿todo bien, Andrea? Sí, profesor. ¿Listo ya para postular ingeniería química? No. No, profesor, solo lo voy a ver nada más en la academia y se acabó, dice, ¿no? Ojalá que te animes, ojalá. A ver, vamos a ver. 10. Según la ley de Dalton, la presión, estamos volviendo a hablar otra vez de las presiones parciales, creo que la cabeza me dice de frente presión parcial, ya sé qué tengo que hacer. Por un gas en una mezcla es igual a la que ejercería si ocupase él solo todo el volumen de la mezcla. Si en un recipiente se introducen 84 gramos del monóxido y 56 gramos del nitrógeno, ¿cuál sería la fracción molar del dinitrógeno? Me estás pidiendo la fracción molar del dinitrógeno. ¿Y cuál también es la presión parcial en atmósferas del monóxido de carbono? Si la presión total ya me la estás dando, pero en Pascal. En Pascal, mira, wow. Entonces la pregunta está sencilla, pero así como está en Pascal, creo que no me conviene trabajarlo. Esa presión total, en vez de trabajarlo en Pascal, ¿qué le hago? ¿La convierto a qué? Atmósfera, profesor. Atmósferas, claro que es más básico, ¿no? Entonces sería 0,02 por 10 a la quinta pascales. ¿Y cómo lo convierto esto en atmósferas? Creo que el problema ni siquiera me da la conversión, menos mal que tú ya lo conoces. 1,01 por 10 a la quinta pascal, eso es igual a una atmósfera. Y el problema nos da la presión rápido, Pascal.
10 a la quinta. ¿Y esto cuántos salen enteros? Presión total. ¿Cuánto es? 2, profesor, 2. Claro, claro, Diana. 2 atmósferas. Ya tienes la presión en valor atmosférico. ¿Sí? Ahora, ¿qué más hago? Espérate, vamos por partes. Tengo las masas, vamos por partes. Entonces, vamos a hallar el número de moles. El número de moles. ¿Está bien? ¿Qué sería ahí? 84 entre 28, profesor. Claro, tú sí, Diana. 84 ¿entre cuánto, Diana? Entre 28. 28, que es la masa real del monóxido. 12 más 16, 28. Y de la misma manera vas a hacer el número de mol de quién es, del nitrógeno 2. Esto es 56 entre, ¿cuánto vale la masa real del nitrógeno 2? Creo que lo dice en la parte inferior. 28, profesor. 28, me estás haciendo trampa, Diana. Ahí estaba abajo los datos, creo, ¿no? ¿Cuánto sale esa división, Diana? 3, profesor. En la primera Bien. 3 y la segunda 2. 2. Entonces ya tengo las moles. Ya las tiene. Ya está. ¿No? Ya está. ¿Qué me estás pidiendo tú? La fracción molar del primer valor, que es el dinitrógeno. Entonces me estás pidiendo la fracción molar. ¿Y cómo es la fracción molar? Uy, qué fácil es esto, dices. ¿Ah? La fracción molar del dinitrógeno es moles del nitrógeno entre moles totales. Puedes empezar. Te escucho. 2 ¿Y entre totales? 5, profesor. Entre 5. Muy bien, Diana. Listo. ¿Cuánto sale eso, hija? 0,4. 0,4. Ya tengo la primera respuesta, pero aún tengo dos claves que no sé cuál sería. Ahora, la presión parcial en atmósferas del monóxido. Para la siguiente respuesta, la presión parcial del monóxido sería fracción molar del monóxido, 3, sobre fracción total. ¿Cuánto es eso? 5. Por la presión total, 2. 6 entre 5, ¿cuánto es? 0,6. No. 6 entre 5, ¿cuánto es? 1,2. 1,2. 1,2. Ahí está. Entonces ya tengo la presión y ya tengo la fracción de 0,4 y de 1,2. En ese orden, ¿ah? Porque de repente te pueden poner al revés y te emocionas y me marcas 1,2 y 0,4. Así se debe trabajar este problema. Puedes tomarle tu captura. Listo, profesor. ¿Sí? ¿Ya están? ¿Ya estamos, muchachos? Ya está, Sí, profesor. profesor. Quijada, no, ¿dónde le Profesor, ya multiplico? está. Ya, Quijada, es por 2 porque la fórmula ya te enseñé. No estamos atentas, ¿ah? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es número de mol del CO sobre el número de mol total por la presión total. Esa es la fórmula. Por eso es que he reemplazado, ¿no? 3, 5 y 2. Ya, listo, Quijada, ¿ah? Ya no hay más que explicar acá. Seguimos. Todo bien hasta acá, creo, ¿no? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Vamos a ver que esto se refleje, ya sabes, en el examen, ¿ah? Si no se refleja ahí va a haber problema. Uy, esta pregunta, examen de admisión. Ley de las velocidades de Graham. Eso sí te tengo que ayudar yo. Según la ley de difusión de Graham, la velocidad del desplazamiento de un gas es inversamente proporcional a la masa molar. ¿Qué quiere decir? Que la masa de un gas va a ser inversamente proporcional al desplazamiento, a la velocidad, si quieres llamarle. Desplazamiento, velocidad. Pregunta: ¿cuál de los siguientes gases tomará el mayor tiempo? Escucha, ¿cuál de ellos se va a demorar más tiempo en pasar por un tubo de difusión bajo la misma condición de presión y temperatura? Dime, ¿cuál de ellos se va a demorar? Va a ser más lento. Su velocidad será lenta. Si esta es una regla inversamente proporcional,
¿Cómo será la masa entonces? La mayor, profesor. A mayor masa. Esa es la ley de Graham, ¿no? La ley de Graham dice, la velocidad es inversamente proporcional a la masa. Si el gas es más ligero, va a ser más rápido, pero si el gas tiene más masa, va a ser más lento. ¿Cuál es tu clave? Y se acabó. La C, profesor. Y estamos repitiendo. Quiero el más lento. Tendrás que buscarme el de mayor masa. ¿La B? La B. Claro, B. pues visualicen bien, visualiza bien. Profesor, ¿qué es la R? MR, ¿qué es la R en eso? No, no es que sea MR, sino que acá lo han codificado mal. Esto es M sombrerito. Así. Ah, ok, profesor. Porque tú vas a decirme que esto es Mister. No, no es Mister. No, esto es M nada más. ¿Ya? Es sombrerito. ¿Quedó? ¿Sí? Sino que a veces cuando lo codifican otros profesor. programas sale como R, ¿no? Y ya, pues se queda así como el R. 11. Tómale captura, pasamos al siguiente problemita. Sigues, Ya está, continúa. Ahí está, Diana se ríe solo por el chat nada más. No quiere que le escuchemos cómo se ríe ella. A ver, siguiente. La misma historia, el mismo cuento, la misma anécdota, por supuesto. Tiene que ver con las velocidades, por supuesto, y con la también. Un líquido con fuerza intermolecular intensa tiene una baja presión de vapor y se considera poco volátil. Dada los siguientes líquidos a 20 grados Celsius, determina la relación que sea correcta en su presión de vapores. Mira, para explicarte de una manera un poco más sencilla y más fácil lo puedas entender. Me están dando la presión en milímetros de mercurio. ¿Está bien? ¿Qué me están dando ahí? ¿La presión en qué? En milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Y me están dando unos tipos de sustancias líquidas, ¿no? Consulta, la acetona, solo quiero que veas las fórmulas, nada más, ¿ya? La acetona proviene de un compuesto orgánico, igual que el éter, y el agua es un inorgánico. De los tres, ¿cuál crees de los líquidos que sea más ligero? El acetona es orgánico y el éter metílico también es orgánico. ¿Cuál de los tres crees tú que es el más ligero? Y el agua tenemos ahí. ¿El agua? El agua, El agua. correcto, el agua, ¿no? El agua. Entonces, si el agua es la más ligera, entonces su presión es una regla directamente proporcional. ¿Qué significa eso, profesor? Que los líquidos más ligeros tendrán presiones más ligeras. Su presión será menor. Entonces, ¿cuál sería la respuesta primera del agua? 17,54. 17,54. Muy bien, excelente. Ahora, dentro de estos dos compuestos que yo tengo, el éter metílico es el peor, es el de mayor sustancia viscosa. El éter metílico es un éter, como dice su nombre, de las cuales tiene una mayor conformación en el compuesto funcional orgánico. Es así que el éter lleva la mayor presión y la acetona será la menor presión en el valor. Esto ya tenemos que estudiar pues propiedades de cada uno de ellos. Acetona, menor presión, éter, el máximo de las presiones. Y el agua, el menor de ellas porque es inorgánica, ¿no? ¿Hay clave o no hay clave? No sé. CBA. La C. La C. La C. Sí. Y para terminar, última pregunta, y te doy la opción a escoger. 13, 14 o 15. Escojan ustedes, te has ganado ese beneficio hoy día. Porque la 15 La creo 13, yo que profesor. la puedes hacer igual que la 12, ¿sí, no? La 13. Ah, Y la la 13, 13, profesor. con ecuaciones químicas. La 13. A ver, la 13. La 13 nos dice lo siguiente. El NO, en estado gaseoso, o llamado monóxido de nitrógeno, es un gas contaminante que puede reaccionar a la atmósfera con el dioxígeno y generar dióxido de nitrógeno gaseoso. Ya tienes la ecuación química balanceada también. ¿Cuál es el volumen? Creo que esto sí tengo que ayudar yo acá. ¿Cuál es el volumen en litros del NO2 medidos a 300 Kelvin, temperatura, y a 1,5 atmósferas? ¿Cuándo se combinan estos con 45 gramos del NO con suficiente? Entonces, esto de acá es un tema que todavía aún no lo debemos trabajar. ¿Por qué? Porque mezcla estequiometría, mezcla balanceo de ecuaciones,
y mezcla unidades químicas de masa, que eso sí ya lo has hecho tú. Unidades químicas de masa sí has trabajado, pero estequiometría todavía no. Estequiometría ya hemos hecho, ¿no? Todavía no, ¿no? Si no me equivoco. No, aún no. No, Todavía, no. profesor. Todavía no, Todavía, sé que me profesor. confundo. Después de esto viene recién, pero sí hemos hecho unidades químicas de masa, eso sí. Eso sí, no me mientas. Unidades químicas de masa, composición centesimal, fórmula empírica y fórmula molecular. Eso sí hemos trabajado. Entonces, el problema me está relacionando el NO con el NO2. La pregunta es, ¿cuál es el volumen? Eso lo encontraré después. Creo que más fácil para mí es encontrar el número de moles. Es lo más sencillo. Y me estás dando 45 gramos de este gas. Listo. Hago una clase de unidades químicas de masa. Si acá está en gramos, abajo también encontraré lo real en gramos. ¿Cuánto es la masa real del NO ahorita? Creo que lo dice acá abajo. 46, profesor. 46. Disculpa, NO, no he dicho NO2. 30. 30. Por 2 sería 60. 60. 60. No te confundas, ¿ah? Un dato errado, vas a confundirte todo. ¿Y cuántas moles veo acá? No quiero hacer la masa, voy a perder tiempo haciendo la masa. Mejor me voy por los moles. ¿Cuántas moles ves acá? Acá este numerito. 2. 2 moles. Aplícale el método del aspa, que es más rápido. ¿Cuánto vale X? ¿1,5? ¿Segura? 1,5. Muy bien, Sí. 1,5. 1,5 moles. Ahora, ¿qué voy a hacer, profesor? Fácil. Solo me pides hallar el volumen. Y para hallar el volumen, como ya tengo las moles del NO2, este mismo lo aplico en la fórmula llamada pavo-ratón, que es la más fácil de todas. Pavo-ratón. Es la más sencilla. Ya no hago nada de masas y nada, ¿no? Ya me olvido de ahí de las masas. ¿La presión cuánto vale, profesor? Lo dice 1,5 atmósferas. El volumen es el que te pide. La constante 0,082. La temperatura 300 Kelvin, que ya estaba todo convertida. Y el número de moles que lo acabas de descubrir, 1,5. ¿Se acabó? Los 1,5 se van. ¿Cuánto vale eso para ti? 24,6. 24,6. Muy bien. ¿El volumen cuánto es? 24, ¿te escucho? 6,6. 24,6. Excelente. Listo. Litros. Y esa es tu última pregunta. Y le puedes tomar tu captura hasta acá. Muy bien. Tienes dos problemitas. La 15 es idéntica a la 12 por las mismas teorías que te acabo de enseñar. Y la 14 ya la resuelves porque es lo mismo que hemos hecho ahorita. En todo momento. Muy bien. Listo, muchachos. Hasta acá. Un gusto haber trabajado con todos ustedes. Nos estamos viendo hasta la próxima semana, muchachos.